Y vamos a la palabra de Dios, a Colosenses 1:28. Amén. Si ya lo tiene, diga un amén bien fuerte, y en eso y en reverencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Nos ponemos de pie para leerlo, ¿verdad? Colosenses 1:28. Ya lo tenemos aquí, mire. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, ¿verdad? No importa que estemos aquí haciendo sentadillas, ¿verdad? Porque es importante, acuérdese usted que dice la palabra que con entendimiento y con espíritu y en verdad es que adoramos, es que mantenemos una relación con Dios, con todo lo que somos, con todo lo que nos dio. Amén. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta noche nos ponemos en tus manos nuevamente, Señor, ahora para que tú sigas abriendo nuestro entendimiento espiritual, sigas preparando nuestros corazones, sigas preparando, Señor, nuestros sentidos, ejercitándolos, Señor, hacia lo espiritual, ya que la relación que tú nos ofreces, Padre, es espiritual y nosotros somos semejanza tuya en lo espiritual. Padre Santo, tú has soplado aliento de vida, nos has dado, Señor, un espíritu, nos has dado un alma, nos has dado un cuerpo, mas todo quedará aquí en este lugar, Señor. Todo volverá al polvo de donde fue tomado, mas nuestro espíritu regresará contigo, Padre. Lo sabemos y lo creemos. En tus manos está, Señor, este tiempo. Sé tú quien hable a nuestras vidas, Señor, reconociendo que tú eres soberano sobre todo y que a ti es la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Acuérdese que hemos comentado que la base del crecimiento espiritual, el fundamento para crecer espiritualmente, es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Está usted de acuerdo? Otro principio, ¿verdad? Ese debería ser el primer lugar, ¿verdad? Es reconocer que Jesucristo pagó un precio por cada uno de nosotros y que por medio de él tenemos una relación ¿con quién? Con Dios Padre, el cual nos dice: la relación que yo te ofrezco es espiritual. El alimento, lo que nos va a nutrir, los que nos va a hacer crecer firmes en Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, 100%. Esto nos recuerda que aparte de tener el conocimiento, no solamente de saber y de conocer la palabra de Dios, también un hijo de Dios que manifiesta una madurez espiritual es aquel, recuerde usted, el que ejerce la palabra de Dios, o más bien el que es hacedor de la palabra de Dios. Acuérdese que hemos sido llamados a ser hijos. Eso ya nos convierte en ejercer un llamado, una vocación. Ahora somos hijos, tenemos que comportarnos como tal, tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Es por eso que este tema es titulado Cristo en mí. Amén. Cristo en mí. Eso es algo fundamental. Aparte de la palabra de Dios, Cristo en mi vida, el carácter de Cristo en mi vida, para yo poderme seguir conduciendo como un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y eso a su vez me va a hacer crecer y desarrollarme espiritualmente. Ahora, si Cristo está en nuestra vida, ¿es algo que vamos a guardar y callarnos? Pregunta en esta noche. No. ¿Quién es el mejor ejemplo de cómo debemos conducirnos como un verdadero hijo de Dios? Jesucristo. Amén. Acuérdese, el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Él conoce todo el tipo de necesidades humanas, todo el tipo de problemas o angustias por las que pasamos. Quizás hasta pudiéramos, fíjese, decir que nosotros
en ese aspecto ni le llegamos a los talones, porque él vivió una angustia tremenda. Imagínate que tú sepas qué día vas a morir exactamente y cómo vas a morir. ¿Se acuerda usted de eso? Cuando nuestro amado Señor estaba, ¿verdad? Orando, haciendo una oración al Padre. Tan fuerte era su angustia que dice la palabra que sudaba, ¿qué? Gotas de sangre. Y eso, fíjese, científicamente por ahí está comprobado, pero eso nos puede pasar a cada uno de nosotros como personas. Pero ya cuando el grado así de angustia, de desesperación, así de que ay, ya no veo la salida, es muy fuerte. Eso es una realidad. Eso puede pasar. Comparemos, ¿verdad? Problemas, necesidades, situaciones difíciles vamos a tener. Y la Biblia dice misma, ¿verdad? Que Él se hizo semejante a cada uno de nosotros para entendernos. ¿Está usted de acuerdo? Tenemos nuevamente todo el recurso, tenemos nuevamente todo el conocimiento, tenemos nuevamente toda la enseñanza para, en medio de una situación difícil, correr y buscar consejo con el hombre. No, ¿con quién lo haremos? Con Dios mismo, que es el Dios soberano sobre todas las cosas, que es el Dios sabio. Y una persona que es sabia te va a dar un buen consejo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y tenemos la bendición de poder correr directamente con Él. Muchas veces nos estamos ahogando, ¿verdad?, en un vaso de agua, siendo que Dios dice: ¿sabes qué? Solamente necesito que voltees hacia mí, porque necesito ver tu corazón, necesito ver tu fe manifestada en mí, necesito ver cómo estás ejerciendo la vocación de ser una hija de Dios, de ser un hijo de Dios. Y aparte de entender y aparte de hacer, tenemos que proclamar el nombre de Cristo. Amén. Es por eso que lo vimos aquí. Un hijo maduro espiritualmente es también el que proclama a Cristo. Y si yo proclamo a Cristo, si yo anuncio a Cristo, es porque Cristo está en mí. ¿Está usted de acuerdo? Es como ya lo dijimos en los temas pasados, mi espíritu está siendo humilde, se está dejando controlar. Un espíritu controlado. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Él es el mayor ejemplo a seguir. Él es el maestro. Discípulos de Él somos. Es por eso que en Colosenses, ¿verdad?, vemos ahí las palabras del apóstol que dice: a quien anunciamos, a quien proclamamos, de quién hablamos. ¿Por qué hablaba así el apóstol? ¿Por qué decía eso? Porque estaba saturado de la palabra de Dios, estaba saturado del conocimiento y de la voluntad de Dios, estaba saturado de la soberanía de Dios, y tenía en su vida el carácter de Cristo y no podía callar, tenía que proclamarlo. Amén. ¿Y qué quiere decir esto de proclamar a Cristo? El proclamar a Cristo significa amonestar, el que enseña la sabiduría de Dios en base a la palabra de Dios, obviamente, para que al final el resultado, ¿sabe cuál debe ser? Mujeres y hombres maduros en Cristo. Esto que acabo de decir es lo que leímos. ¿A quién anunciamos? Amonestando, o sea, enseñando, mostrando, guiando en sabiduría, en base a la palabra de Dios. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, quiere decir en general a hombre y mujer. ¿Está usted de acuerdo? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? De Dios. ¿Y dónde también la encontramos? En su palabra. Entonces es así como nos debemos conducir: enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto. Acuérdese que la palabra perfecto ante la palabra de Dios significa maduro, alguien que está preparado, alguien que ya está listo. ¿Está usted de acuerdo? Perfecto, ¿qué? En Cristo Jesús, a todo
hombre. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que significa la palabra proclamar, anunciar. ¿A quién anunciamos? A Cristo Jesús en nuestra vida. Ahora, en el versículo 28 ahí de Colosenses también vemos la palabra amonestar. Ya lo dijimos, es corregir, es dirigir, es disciplinar, es instruir, enseñar. ¿Quién nos enseña todo eso? ¿Quién hace todo eso en nuestra vida? Dios mismo como Padre. Así obra. No nos pone todo fácil y peladito en la boca como un junior, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque no valoraríamos nada, no creceríamos, no aprenderíamos. Solamente estaríamos, papi, danos, pero no sabríamos enfrentar los problemas, no sabríamos ni resolverlos. Esos seguirán, ¿verdad? En nuestro diario caminar. Pero ahora tenemos un respaldo mayor que esas situaciones, que es Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y aparte de saberlo, tenemos el carácter y la vocación para decir esas palabras y para ejercerlas. Amén. Dale la honra y la gloria a Dios, porque eso es verdad. La palabra lo habla, lo manifiesta. En Cristo soy más que vencedor. Decláralo. Díselo a tu interior, a tu corazón. Yo en Cristo soy más que vencedor. Y no solamente es de conocimiento, sino de tener el carácter de Cristo, sino de ejercer la vocación, sino el demostrar una madurez. Una madurez es la que nos lleva en el entendimiento de la palabra de Dios a cómo resolver las situaciones difíciles. Una madurez en la palabra de Dios, en Cristo, es la que nos lleva a instruir, a enseñar a la familia. Vámonos con Jesucristo como nuestro ejemplo. Él tuvo compasión por las multitudes, tuvo necesidad de llegar a ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera responsable, madura, preparados para llegar y decir: soy un hijo de Dios, tengo la vocación para hacerlo, y más que todo eso, tengo el amor para con mi Dios en mi vida. Amén. Amén. Acuérdense de la pregunta, ¿verdad? Todos amamos a Dios, por supuesto, pero ¿cuánto le amas? Eso se puede medir. Ya lo dijimos el miércoles pasado, se puede medir. Dice la palabra: el que no obedece mis mandamientos o mis estatutos o mis principios, pues realmente no me ama. Y a él le estamos haciendo ¿qué? Mentiroso. Entonces sí se puede medir cuánto amo a Dios. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuánto le estoy obedeciendo realmente? ¿Cuánto le estoy obedeciendo? En todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. ¿Tú crees que en un problema se puede manifestar la obediencia a Dios? ¿Estás de acuerdo? Se puede manifestar la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice claro y directo, es un mandato. La fe debe estar presente en nuestra vida. Y si el problema ya me está agobiando, si la angustia ya me está presionando, si ya estoy más apretado que un limón, ¿verdad? Y ya sin jugo, y quiero correr y quiero ya aventar la toalla, pues no aventemos la toalla. Acuérdese que también el carácter de un hijo maduro es aquel que es un siervo. Un siervo. ¿A quién servimos? A Dios. Hagamos un poquito de historia, ¿verdad? Jesucristo mismo vino ¿a qué? ¿A ser servido? No, vino a servir. ¿Qué acción hizo él? Le lavó los pies a sus discípulos. Y fíjese, todo trabajo es digno, todo trabajo es respetable, pero en ese tiempo la persona que lavaba los pies de los viajeros, de las visitas, de los que llegaban, era considerado uno de los empleos ya de los de hasta más abajito. ¿Por qué? Porque esa persona antes, pues,
Obvio, ¿verdad? No había zapatos, ¿verdad? Como los de hoy en día, pura sandalia, ¿verdad? O a lo mejor ni sandalia. ¿Cómo llegaban esos pies? Imagínate. Uf. Y luego si era sandalia de cuero de camello, pues medios olorosos algunos por ahí, ¿no? Era un trabajo que la gente decía, híjole, no, pues, ni modo, te tocó lo peorcito. La persona que lo hacía, dice la Biblia, que tenía aquí amarradita una toalla. Una toalla. Jesús no aventó la toalla y dijo, me voy. Él vino a servir. Nosotros no podemos decir, aviento mi toalla de siervo, la ciño bien y seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios, seguimos adelante. Un hijo maduro muestra a Cristo en su vida y, como ya lo dijimos, predica el que los demás lo tengan. Él lo predica. Jesucristo mismo lo hizo. Es algo que no podemos callar. Y ejemplo tenemos, ¿verdad? Vamos a Gálatas 4:19, donde las palabras del apóstol Pablo son las siguientes. Fíjese, todo un apóstol hecho y derecho, ¿cómo se conduce? ¿Con arrogancia? ¿Con altivez? ¿Con ego? ¿Con bésenme la mano antes de que yo hable? No. Ahí está el carácter de un hijo maduro espiritualmente. Ahí está el ejemplo. Vean cómo se conduce. Dice, tengamos el discernimiento. Sí, ese es un comercial. Vean. Si realmente una persona que dice soy apóstol, soy profeta, ¿cómo te estás conduciendo? ¿Cómo llegas ante mí? Ahí se ve muy claro, simplemente la sencillez, la humildad. ¿Qué les dice aquí el apóstol? En amor, humildad, sencillez, aprecio, ¿verdad? Cariño. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Quizás los hombres no sabemos qué es eso, ¿verdad? Pero creo que es algo fuerte, ¿no? Pues para que la palabra lo mencione, ¿verdad? El dolor de parto ha de ser algo fuerte, ¿no? No sé, aquí algunas mamás puedan dar testimonio, ¿verdad? Es algo hermoso, dicen, híjole, duele tremendo, es un momento difícil, pero ya cuando nace el bebé, ay, se olvida todo el dolor, ¿verdad? Pero aquí lo que hace referencia el apóstol es que hay una incomodidad en él. Es como si tuviera un dolor ahí, comparando, ¿no? Al de los más fuertes. Dice, hay un dolor en mí, hay algo que me inquieta, hijitos míos. Hay algo que me preocupa, hay algo que no me deja en paz. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Acuérdese el título, Cristo en mí. Ya en ese tiempo, el apóstol, como un hijo maduro espiritualmente, decía, me preocupa, me duele ver a aquellos que se están perdiendo. Me duele ver a aquellos que todavía no crecen espiritualmente. Es algo que no podemos callar. Es nuestra vocación proclamar, disciplinar, instruir en humildad, en sencillez, en amor, en orden, en disciplina. Amén. Es a lo que se refiere. Este pasaje nos recuerda la vocación con la cual debemos de ejercer. Y yo diría más que ejercer, de vivir día con día. Jesucristo mismo tuvo compasión por las multitudes. Manifestó amor por las multitudes. Había una inquietud en él. No puedo callar el mensaje, no puedo callar la verdad. Eso es ejercer con responsabilidad, con madurez. Se hizo siervo. ¿Quién siguió los pasos del maestro? El
El apóstol llegó en amor, en sencillez, preocupado. ¿Qué tanto estamos haciendo eso hoy en día? Debemos manifestar dolores de parto por el necesitado. Es decir, algo que nos incomode. El que veamos a las multitudes, a nuestros jóvenes, cada día alejándose más de Dios. No vamos tan lejos en la familia, cada día desintegrándose más. Y nosotros teniendo el conocimiento de la verdad, teniendo el conocimiento de la soberanía de Dios, ¿estamos pasivos o nos estamos incomodando por hacer algo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ejerciendo como un hijo de Dios? ¿O solamente estamos dejando pasar el tiempo? Y el tiempo, recuérdelo, es un recurso que no vamos a poder recuperar ya. El tiempo es como el agua, trata de agarrarla, se va. Este pasaje nos recuerda la vocación que debemos ejercer. Manifestemos dolores de parto por el necesitado, es decir, que nos incomode el ver a las multitudes desviadas de Cristo, hasta que Cristo, fíjese bien, como lo leímos, sea en esas personas. Amén. Ese es el ejemplo que nos muestra la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores, no oidores. Ejercer la vocación de un hijo maduro. El decir, con Cristo sigo adelante. Con Cristo proclamo las buenas nuevas de salvación, porque ahora yo soy salvo. Amén. Y esto es algo muy importante, porque Dios ha establecido jerarquías dentro de la iglesia. Y esto nos lleva a reflexionar que los pastores de hoy en día también tienen la responsabilidad de llevar a los creyentes ¿hacia dónde? Hacia una madurez espiritual. Nuevamente, un hijo maduro es el que está preparado, el que conoce las palabras de su padre. ¿Se acuerda el ejemplo que les puse cuando fui con un amigo a un curso de computación y nos terminaron hablando de ventas piramidales? Oye, pues venimos a escuchar de computación, de aquí no somos, no vamos a perder el tiempo. Y nos salimos. Tenemos que agudizar el discernimiento. La palabra es muy clara. Pastores de hoy en día, nuestra responsabilidad es alimentar correctamente ¿a quién? A las ovejas. Y ese principio lo hace primeramente uno como decía mi abuelita, pues por nuestro propio cuero, por nuestro propio pellejo. Porque si uno se para en el púlpito y dice cosas erróneas, cosas que están fuera del contexto de la palabra de Dios, ¿a quién van a ser demandadas? Entonces, ojo, discernimiento. ¿Qué palabra estamos escuchando hoy en día? Palabra que me lleva a confrontar la verdad, palabra que me lleva a nutrirme bien para poder crecer como Dios le agrada, como Dios espera que yo sea. Y hablando del área de los pastores, pues eso es una responsabilidad que se tiene hoy en día, y es algo que no se debe de dejar a la ligera. Ya vimos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Anunciaba el mensaje, instruía, guiaba, y había incomodidad porque se recibiera bien la verdad y la palabra. Vamos a ver un poquito sobre esto. Efesios 4:11. Vamos a recordar lo que Dios ha establecido, lo que Él ha estipulado. Dice ahí: y Él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios estableció esas jerarquías o esos niveles dentro de su iglesia para que estas personitas
sean responsables de guiar y de alimentar. Pero eso, fíjese bien, a nosotros como hijos de Dios, como congregantes, porque no todos somos apóstoles, ¿verdad? No todos somos maestros, no todos somos profetas, no todos somos evangelistas. Eso no nos excluye a nosotros tampoco de sentir el llamado a ejercer una responsabilidad también como Dios la pide. Amén. Esto nos lleva a entender que la iglesia es un cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo mismo. Él es quien dirige, Él es quien piensa, Él es quien gobierna. Esas áreas son delegadas, como cuando el patrón, ¿verdad?, contrata un administrador. Cuídame la hacienda, ¿verdad? Cuídame mis bienes, cuídame lo que es mío, porque al final vendré y voy a pedir cuentas de todo eso. Dios ha establecido todo eso. Ahora, nosotros somos llamados santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. No solamente para ellos, también nosotros somos llamados santos. ¿Para qué? Para trabajar. ¿En dónde? En la obra del ministerio, para trabajar en el reino de Dios. Es ahí donde entra lo que soy, un hijo de Dios, mi vocación. Amén. No solamente el pastor ejerce la vocación de un hijo de Dios, también a los demás nos toca participar. Es decir, todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Dios establece esos niveles. Dios nos dice que nosotros también somos llamados santos para trabajar en su obra. Ellos son personas encargadas temporalmente para gobernar la iglesia, para guiarla. Amén. Pero nos toca trabajar en conjunto. Ahí está la madurez de un hijo de Dios, el que sabe trabajar en unidad, no en contiendas, no en ira, no en envidias, no en competencias. Ay, es que yo quisiera el ministerio que él tiene y por qué a mí no me lo dieron, si es que a mí me lo prometieron y después ya me dijeron que siempre no. Ay, ya sé qué voy a hacer, le voy a echar tierra, y no con una pala, con un camión de volteo. ¿Para qué? Para que se me dé ese ministerio a mí. ¿Eso es actuar maduramente? No. Una característica de la inmadurez es contiendas, división, envidia. Pero Dios, ¿qué dice? Quiero que trabajemos en unidad. He estipulado a algunos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Mi iglesia momentáneamente está encargada, pero es mi iglesia. Somos de Él. Nos toca también colaborar y hacer crecer ¿qué? Su reino, expandir el mensaje, proclamar, anunciar, restaurar, guiar, instruir conjuntamente con lo que Dios ha establecido. Amén. Gloria a Dios. Pidamos revelación en qué ministerio queremos trabajar, ¿verdad? Pidamos esa revelación. Ya lo dijimos. No todos, imagínense, todos siendo maestros o evangelistas, pues no, ¿verdad? Dios necesita usarnos como instrumentos en sus manos para obrar en mil maneras, pero eso sí, que se manifieste una unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios. No todos somos maestros, no todos somos apóstoles. Lo importante es que cada uno de nosotros tenemos una función donde dentro de la iglesia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, la cual eso sí debe ser ejercida con madurez y con responsabilidad. Amén. Perfecto. Pues vamos a continuar en el versículo 13, ahí mismo de Efesios 4. Y dice ahí:
¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De fe. Eso es una característica importantísima en la madurez de un hijo de Dios. Tengamos una unidad en la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todos tenemos que llegar a esa perfección. Entiéndase perfección por madurez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? La palabra de Dios. Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y ahí está la meta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ante Dios todos somos iguales. Ante Dios todos somos iguales. No por ser evangelista, maestro, vas a ser más que otro. No por ser líder de un ministerio, vas a ser más que otro. Luego se nos sube el título, se nos trepa el título, y la vocación y la responsabilidad se olvida. Nos sentimos luego tan poderosos de ejercer con un título que el hombre da, enfocado en ministerio, que se nos olvida ejercer con esa madurez. Nos sentimos ya tan dueños de la situación o del título que se nos has dado, que hasta nos atrevemos a juzgar quién está mal y quién está bien. Nos atrevemos a decir: tú hoy no vas a servir, tú hoy no sirves, por esto, por esto y por esto, por esto. ¿Por qué? Porque yo soy el que está al frente. Eso no es actuar con madurez y con responsabilidad. Vámonos al ejemplo. ¿Qué haría Jesús en una situación difícil? Amar, integrar. ¿Qué hizo el apóstol? Híjole, esto está mal, es algo que me incomoda, vamos a arreglar la situación. No podemos estar desunidos. Tenemos que llegar a la unidad de la fe en Cristo Jesús. Amén. Versículo 13, lo voy a leer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que lo que más conozcamos de Dios es un beneficio ¿para quién? Para nosotros. Y como ya lo dijimos aquí, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en nuestra vida. Amén. Es por eso, como ya lo dijimos, no tenemos que desperdiciar nuestro tiempo en iras, en contiendas, en juzgar, en analizar, en prejuzgar, en querer demostrar que aquí mis chicharrones truenan para que se vea que yo soy el ungido, ¿verdad? O yo soy el que Dios ha puesto, o que yo soy el que está al frente. Ahí nada más vamos a estar perdiendo el tiempo, porque ¿qué vamos a generar? Distanciamiento, desunión. Si actuamos maduramente, ¿qué vamos a lograr? La unidad de la fe. Y ya lo leímos. Dios estableció su iglesia, puso niveles. Estamos los demás ahí involucrados para que trabajemos en unidad. Amén. No debemos desperdiciar el tiempo. Debemos ejercer la vocación de hijos de Dios y permitir que Cristo sea en nosotros. Cristo sea en nosotros, no sean nuestros pensamientos o lo que queremos demostrar a un líder, o lo que queremos demostrar a un pastor, o lo que queremos demostrar. Lo que tenemos que demostrar está en una madurez, en una perfección de corazón, en un amor hacia los unos con los otros.
no el humillarnos entre ministerios, no el humillarnos entre hermanos en Cristo, no hacernos menos entre nosotros, no burlarnos entre nosotros mismos, no hablar a las espaldas de entre nosotros mismos, no criticarnos entre nosotros mismos. ¿Eso es el carácter de Cristo en nuestra vida? No. El carácter de Cristo es unificar, amar, integrar. Y ahí le va otra. Si seguimos conduciéndonos inmaduramente y estando hablando mal del cuerpo de Cristo, ¿a quién estamos ofendiendo? A Dios, porque todos somos parte de Él. No estás ofendiendo a la persona. Si estás o estamos echándole tierra al de al lado, o si estamos buscando que tropiece, o si estamos haciéndole la vida pesada o de cuadritos, ya que pensando, ¿verdad? Híjole, ya va a llegar la reunión, ahora sí, ahora le voy a hacer esto. Ya viene el domingo, ahora lo voy a llegar por acá, que no me espere. Déjame decirte que a la persona no la estamos ofendiendo, ni le estamos haciendo ningún daño. Si esa persona tiene el conocimiento y busca un crecimiento y una madurez espiritual, mira, todo lo que le hagan, como el jabón en la regadera, se va por la coladera. Pero ¿a quién estamos ofendiendo si estamos obrando fuera de lo que Dios demanda? Al cuerpo de Dios. Al cuerpo de Dios. Versículo 14. Dice ahí: para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, ya pasaron esas épocas donde se nos daba una buena dotación de pañales, biberones y chupones. Eso ya pasó. Acuérdese, podemos tener 20, 40 años en la iglesia, pero eso no avala el que seamos maduros. Ya hemos hablado de lo que avala que sí seamos maduros. Así podemos tener 50 años y todavía al lado un biberón de 2 litros. Tenemos que reflexionar en lo que nos habla la palabra de Dios. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Nuevamente la palabra nos alerta: tengan cuidado, ¿qué nos estamos comiendo? ¿Qué estamos llevando a nuestro crecimiento? Y acuérdense que en conjunto somos la iglesia de Dios. ¿Cómo está creciendo esa iglesia? ¿Desnutrida o nutrida? ¿Firme en Cristo o, como dice acá, como una hoja llevada donde quiera, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué dice ahí? Por estratagema de hombres. Ahorita vamos a ver lo que significa esa palabra, que para engañar emplean con astucia las artimañas, o sea, los engaños del error. ¿Qué quiere decir la palabra estratagema? Algo que está truqueado, algo que ya está modificado para que nosotros seamos engañados. ¿Han visto ustedes las películas de los casinos y todo eso que luego pasan en el cine o en la televisión? Que según los dados, ¿verdad?, tienen ahí un balincito adentro para que el peso caiga nada más en ciertos números. Eso es una estratagema, es algo que ya está truqueado, es algo que ya está engañoso, para que no sea de beneficio para nosotros. Eso significa esa palabra, quiere decir truqueado, engañoso. Y dice aquí: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Discernamos qué estamos comiendo, qué nos estamos llevando en nuestra nutrición espiritual. Hay muchas doctrinas que se escuchan hoy en día. Todas nos hablan sobre la comodidad, el confort, el tener algo bonito. No está mal, pero hay que trabajar para eso, hay que esforzarse. Pero así de fácil. Hay doctrinas, ¿verdad?, que llegan, falsos profetas,
falsos engañadores y te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres una casa bonita en las lomas? ¿Quieres un coche de lujo? Pues éntrale de a tanto y pídele al Señor. Lo malo es que ellos ni le piden al Señor, pero sí te piden a ti y a mí. ¿Qué buscamos? ¿Ser víctimas de algo truqueado, de algo que ya está anticipado a engañarnos para no crecer? ¿O al contrario, vamos a ser una iglesia madura que va a defender la palabra de Dios y que piensa en su descendencia, que piensa en sus hijos, piensa a futuro? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Que sigan siendo engañados? ¿Que sigan siendo truqueados por esas falsas doctrinas, por esos falsos profetas, de los cuales la palabra habla? Yo no hablo de eso, la palabra lo dice. Y hoy en día se ve. Hoy en día se ve. Hay un video por ahí que ya es viejo, de una personita que les decía, ¿saben qué? Pónganse el dinero en la orejita y van a escuchar el espíritu del dinero. Dije, caray, pues, ¿cuál es ese, no? Yo nomás conozco el espíritu chillón, luego les cuento esa. Algunos ya se la saben. Era una hermana que vino por mi esposa y por mí, que quería que oráramos por su hijo, que porque tenía un espíritu chillón. Pues yo, ¿dónde está en la Biblia? Esposa, búscate al espíritu chillón, ¿no? Y así nos decía, es que el espíritu chillón, hermano, no lo suelta y no lo deja. Pues fuimos a esa casa, ¿verdad? A ver al espíritu chillón. Y ya cuando llegamos al niño, pues ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues me duele mi pie, pastora, le dijo. Saber, pues, ¿cuál espíritu chillón? Tenía una uña enterrada ahí. Pero las doctrinas luego, si no estamos bien preparados, nos las creemos, nos lo comemos y lo hacemos parte de. Pues, ¿cuál espíritu chillón? Pues, llévelo al podólogo, sáquele esa uñota ahí enterrada. Pues, pobre niño, pues cómo no iba a llorar, ¿verdad? Y así de repente hay cada cosa, que ponte el dinero aquí. Hoy en día todo es dinero, todo es poder, todo es el recurso, pero eso aquí se va a quedar. Eso no me va a hacer crecer espiritualmente. Y esta persona les decía, ustedes van a escuchar la voz del espíritu del dinero. Y por ahí un valiente dijo, no escucho nada. Y todavía le dicen, es que tienes que estar en quietud, y es una voz muy suavecita, pero la vas a escuchar. Y de repente llegó el tiempo, traigan para acá y para acá, para que el poder de Dios se libere. Dios necesita el dinero para que se libere su poder. Por amor, ya lo hizo. ¿Qué dice en Efesios? Por voluntad, por designio de su voluntad, por amor, nos ama y nos da y nos bendice. Una persona en ese video entrega el sobre, la profeta, ¿verdad? Pues ve que no tiene los datos. Es que no tiene datos, estás mal, no eres una persona íntegra, porque ni la cantidad le pusiste. Y en el video se ve que la persona le dice, pues es que es un cheque de $100,000. Si eres una persona íntegra. Ahí sí valió. Tenemos que discernir, porque la misma palabra dice aquí, no seamos niños fluctuantes, aquellos que con cualquier cosa, podríamos decirlo aquí, ¿verdad? A nuestra cultura, que no nos chamaquien espiritualmente. A un niño rápido, ¿verdad? Se le da la vuelta, hazle así. ¿Quieres tu necesidad? Ok, hazle así. Pero no podemos seguir así toda la vida, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso un hijo de Dios debe madurar.
Un hijo de Dios debe madurar espiritualmente para no ser truqueado o engañado a favor de otros. No, es que si tú no te alineas a lo que la palabra de Dios puso en mí, vas a estar fuera. Ya no es la dirección de Dios, ya no es la voz de Dios hasta en las autoridades a las cuales se les encarga la iglesia momentáneamente. Yo tuve la experiencia de escuchar a un pastor que le dijo a su hijo: ¿sabes qué? Tú eres entregado a Satanás, vete. Y esto lo vamos a ver más adelante. Se nos olvida ejercer la palabra de Dios y ya queremos ejercer con el título y con el ego que el mismo hombre nos levanta. Versículo 15 y 16. Sino que siendo la verdad en amor, dice ahí, ¿verdad? Sino que siendo la verdad en amor, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. O sea, no le busquemos más. Crezcamos en aquel que es la cabeza, en quien me brinda la palabra y me la brinda con amor, no por un trueque, no por algo a cambio. Amén. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo, así de sencillo. Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mi mano no tiene envidia de mi boca. Mi mano no dice: ay, él sí está hablando la palabra y yo ni boca tengo. Mis pies no se jactan, ¿verdad? De que, ay, hoy fuimos a las misiones y ustedes, manos, no hicieron nada. Hombros nada más están así. No, todos somos una unidad. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento. Amén. Para ir edificándose en amor. Amén. El crecimiento espiritual no se da momentáneamente. No es algo que se da así a vapor. No es algo que se da a vapor. El crecimiento espiritual es toda una vida, hasta que llegamos a la presencia de nuestro Señor. Amén. La madurez espiritual hoy en día se dice: ay, es que él tiene mucha madurez espiritual porque tiene carisma, porque canta bonito, porque sabe hablarle bonito a la gente, porque tiene talento, porque tiene dinero. A mí me ha tocado ver eso en congregaciones. Llega una persona con recursos, ay, a las 2-3 semanas ya es hasta líder y super, etcétera, etcétera. Ojo, tiene dinero, es simpático, él no aburre a la gente, es exitoso en su empresa, etcétera, etcétera. Hoy aprendí con los niños ahí de la escuela qué significa etcétera. ¿Sabe usted lo que significa? Esto es todo por escribir. Eso me dijeron, etcétera. Esto es todo por escribir, maestro. Ya póngale etcétera. La Biblia nos muestra que la madurez no es algo que se adquiere rápidamente. No lo es. Es un proceso.
Es un proceso. Yo no estoy en contra de aquellas personas, ¿verdad?, que en el medio artístico reciben a Jesús en su corazón, pero a los 2 meses ya son hasta pastores. Y pues yo digo, chis, si mi papá 40 años, sacrificios que ha vivido, no le fue fácil. Yo recuerdo de niño cuando esta iglesia estaba creciendo, y es algo que lo tengo muy marcado. Mi papá vendía regaderas eléctricas para usar ese dinero para la obra de Dios. Yo iba de la mano con él vendiendo esas cosas, y de repente veías actitudes de la congre y decías, no se vale. O deja de la congre. Una vez llegamos a un lugar y se burlaron de él. A ver si es cierto que funciona, métase a bañar. Y se tuvo que meter con ropa para vender eso, para generar un recurso para la iglesia de Cristo. Y yo digo, hoy en día, ¿qué pasa? Porque hay un talento, a los 2, 3 meses ya eres pastor. Haces un gran concierto, ya eres pastor. La madurez no se adquiere así. Es un proceso, cuesta. Es algo duro, difícil. No es fácil. Se valoran las cosas, se viven. Se vive lo amargo y lo dulce de la palabra. Mas ahora decimos, en Cristo estamos firmes, amén. En Cristo seguimos. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, ¿verdad? Y usted entiende a lo que nos referimos como familia pastoral. Eso que seguimos firmes, firmes en Cristo Jesús, buscando madurar, buscando crecer. Amén. La Biblia sí nos dice, sí nos muestra un requisito a seguir para una madurez espiritual. Sí nos lo muestra. Vamos a 1 de Timoteo 3:1 y con esto vamos a terminar. En 1 de Timoteo 3:1, pues ahí vamos a ver que estos son requisitos para los que pastorean la iglesia, ¿verdad? Pero sin embargo, es el carácter, fíjese bien, que todos debemos de aspirar a tener. El carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. ¿Qué dice ahí? 1 de Timoteo 3:1. Aquí están los requisitos hasta numerados del 1 al 7, si usted quiere, para ir llevando un proceso de madurez espiritual. La primera, por eso el apóstol dice aquí, palabra fiel, o sea, palabra verdadera de nuestro Dios. Palabra fiel es esta, no es algo que nos sacamos de la manga, no es algo que proviene del pensamiento del hombre, es palabra fiel de Dios. Si alguno anhela obispado, si alguno anhela madurar espiritualmente para ejercer una responsabilidad como debe ser, en una vocación correcta como debe ser, buena obra desea. Ahí está la introducción. 2, pero es necesario que el obispo, ¿verdad?, o cada uno de nosotros sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tercer requisito, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ser una persona, ¿verdad?, avaro. 4, que gobierne bien su casa.
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y es aquí donde le iba yo a comentar eso. Una vez un pastor sí le comentó a su hijo: ¿sabes qué? Ya no puedo contigo, te entrego a Satanás. Casi las 11:30 de la noche por ahí, y salte de la casa. Yo creo que Satanás le ha de haber dicho a ese obispo: oye, ¿por qué me lo avientas a mí? Pues más bien ejerce bien, gobierna bien tu casa. Si no puedes, no me lo avientes. ¿Cómo que me lo avientas? ¿Quién eres tú para condenar? ¿Quién eres tú para decidir? ¿Eres Dios acaso? Y esto nos lleva a reafirmar: tengamos bien firmes los pies donde andamos, donde caminamos, donde servimos. Bien dice el apóstol y la palabra de Dios, ¿verdad? Que si alguno se siente seguro, ojo, es donde más cuidado hay que tener. Todos tenemos un llamado, todos tenemos una vocación. No perdamos la humildad, que quiere decir que nuestro corazón y nuestro espíritu sea controlado por Cristo, por el carácter de Cristo en mí, en mí, en mí. Amén. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. O sea, debe ser alguien preparado. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, que no solamente con los que nos conocemos, ¿verdad? También buen testimonio. Un hijo maduro tiene buen testimonio con las personas que aún no conocen de la palabra de Dios y que están en tu entorno laboral o en la sociedad misma que te rodea. No sea donde vamos, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todo esto se puede lograr porque Dios conoce la capacidad y las cualidades que tenemos para hacer las cosas. Amén. Cuidemos la palabra de Dios. Busquemos la perfección, la madurez. Esto no quiere decir que ya no vamos a dejar de pecar, sino el buscar la perfección y la madurez es buscar la cercanía con nuestro Dios, con nuestro Padre. ¿Que va a haber errores? Sí, pero no van a ser los mismos de los cuales ya fui perdonado. Nadie es perfecto, no somos perfectos, pero sí se puede buscar la perfección de un corazón, entendiéndose la madurez de un corazón. ¿Para qué? Para enfrentar problemas, para enfrentar necesidades, para enfrentar angustias, para ser de ejemplo a la familia, para ser de testimonio a la descendencia, a los de afuera, a los de adentro. Esforzarnos en buscar ser íntegros. Nadie lo somos, pero hay que esforzarnos. Mejor que nos encuentren esforzándonos a que nos encuentren no haciendo nada. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a hacer una oración y vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios, agradeciendo, ¿verdad?, su palabra, sus advertencias, ¿verdad?, sus prevenciones que tiene para cada uno de nosotros, porque Él nos ama. Amén. Incline su rostro, hable con su Padre, hable con su Creador. Gracias por todo lo que me has dado hasta este momento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque justo lo que tengo es lo que necesito, Señor. Gracias, Padre.
Entendemos tu soberanía, entendemos tu majestad, Padre, tu reino. Ahora entendemos, Padre, que tú provees de lo necesario y no es pensar en una mediocridad. Ahora entendemos el pueblo de Israel, por qué día a día ellos recibían la cantidad exacta. Porque si ellos recibían más cantidad, se iba a desperdiciar, se iba a echar hasta perder. No me des más de lo que no pueda yo llevar. Mejor dame de tu sabiduría para ahora sí poder pedir más, para poder ejercerlo con responsabilidad. Primero instrúyeme, primero enséñame a ser un hacedor de la palabra. Y lo demás, Padre, bien lo dices, viene por añadidura. Tenemos todo ya, cosas grandes, ocultas, tenemos bendiciones, tenemos promesas, tenemos llamados, pero realmente estoy en el tiempo de recibir eso. Señor, haga usted un balance. ¿Realmente estoy preparado ahorita? Yo sé que eso llegará, pero no quiero que llegue en mi tiempo ni en mi entendimiento. Mas sí, ahora conociendo tu palabra y lo que tú me pides, pida sabiduría de Dios. Pida sabiduría de Dios para que el tiempo ya no siga pasando, para que no sigamos desperdiciando el tiempo. Pidamos sabiduría de Dios, pidamos revelación de Dios. No se preocupe ahorita por las aflicciones, por las circunstancias, por los problemas. Eso es pasajero, ya lo dijimos. Son pantallas, son engaños, son cosas ya truqueadas que si caemos en ellas como un pez en el anzuelo, ya perdimos. El enemigo se la juega, él avienta el anzuelo, el que caiga, cayó. Pero un hijo maduro, un hijo que tiene el conocimiento, sabe permanecer en Cristo, sabe no desesperarse, sabe manifestar los frutos del Espíritu: paz, paciencia, amor, benignidad, mansedumbre, fe, amor. Tú quieres ver primero, Señor, que peleemos la batalla, que avancemos, que subamos de nivel, que declaremos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos respalda, un Dios que va a contestar nuestras respuestas, un Dios que va a suplir nuestras necesidades en base a la madurez que veas en nosotros. Prepárame, dígale, prepárame, instrúyeme para ahora sí recibir y en responsabilidad y en madurez echar a andar lo que me vas a dar. Independientemente sabemos, Señor, que tú estás al tanto de todo. Nos enseñas que no tenemos que afanarnos. Y esto no es pensar en comodidad o en mediocridad, sino que nuestro objetivo, nuestra pasión, nuestra mira sea Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida. Entendiendo todo eso, lo demás viene por añadidura. Entendiendo todo eso, honrando la gracia, honrando la redención, nos llevará a vivir en obediencia por gratitud, y al vivir en obediencia nos llevará a amarte. Y el que realmente guarda tu palabra y te ama, todo obra para bien. Seguiremos enfrentando adversarios, seguiremos enfrentando gente mala, mas eso no nos frena. Decláralo: yo seguiré avanzando en Cristo Jesús, porque en Cristo soy más que vencedor, entendiendo mi vocación, entendiendo lo que yo debo de manifestar y ejercer. Danos la sabiduría, Señor, para velar por los que vienen abajo de nosotros. Danos la madurez para instruir también tu palabra, para proclamar tu palabra, para no callar el evangelio, hasta no ver, Señor, a esas personas
manifieste en un corazón conforme al tuyo. No nos des ese descanso. Queremos ser hacedores de tu palabra. Señor, toda esta palabra que quede en nuestro corazón, sigue ministrándolo, sigue aclarando nuestros pensamientos, porque ahora ya no son, ahora eres tú en nosotros. Dígale ahora: Padre, es Cristo en mí, Cristo en mí. Créelo, creámoslo, vivámoslo, hagámoslo. Eso es lo que sí debemos de creer y manifestar por medio de la fe en Cristo. Ejerce en responsabilidad tu llamado, tu vocación, tu título de hija, de hijo de Dios. Ejerzámoslo sin miedo, sin temor, sin dudas, con sabiduría, con guianza de su Espíritu Santo. Gracias, Padre. Bendice a esta tu iglesia. Bendice a tus siervos, Padre, Rafael Salinas, Estela, a nosotros como hijos. Guárdanos, a nuestras descendencias, asimismo como esta tu congregación, cada familia, cada ministerio, sigue estando en tus manos. Que podamos nosotros, Señor, manifestar la unidad de la fe. Que podamos, Señor, instruir, guiar a todo aquel que no esté creciendo maduramente. A eso hemos sido llamados, a proclamar que Cristo puede transformar nuestra vida y generar un cambio en ella. Lo creemos, lo aceptamos y lo vivimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos bendiga.